Now it's black. Okay. So for today, we have our third synchronous session, and we have to work with unit 6 and 7. As you mentioned, you don't have any specific question. So the topics for unit 6 are understanding meaning from context using conjunctions, understanding meaning from word parts, which are prefixes and suffixes, the frequency adverbs, the sequence of events. So those are the main topics for unit 6. So in terms of understanding meaning from context using the conjunction or, it is when we try to explain a word and we say opinions or thoughts. The house or shelter, for example. So we use this word in order to explain the meaning of the previous word. So let me share the screen for our textbook. Can you see the textbook or no? No, teacher. Okay. So I'm gonna be back and forth. Okay, so it says that we have to go to page 106. Okay. There it is. So in the text that you read, which is dreams and daydreams, I would like you to identify the word stage and the word perform, and tell me the meaning of those words according to the text and according of the usage of the word or. Okay, so you identify the word, and where it says or, you tell me the meaning of that word according to the text. Do you have the textbook, or do you want me to roll it up and roll it down for you to look for the words? Sorry? No, continue, sorry. Okay, now that I'm going to explain it in Spanish, just in case. Para hoy vemos lo que son los temas de la unidad 6 y 7. El primer tema de la unidad 6 tiene que ver con la comprensión del significado de las palabras cuando aparece la conjunción o. Entonces, esa conjunción o es para indicar que la palabra que sigue es un sinónimo o es el significado de la palabra anterior. Los ejemplos que dije, shelter or house. Entonces, ¿qué significa shelter en español?
Eh, Winter es como guardería, ¿no? y no, porque es o casa. Eh, Ujú. hogar, por ejemplo, hogar Hogar. o casa. Ujú. ¿Ok? Entonces, lo Ok. que quiero es que en este texto, que es el ejercicio que venía en el libro, me busquen las palabras perform y stage y me indiquen el significado de esas palabras según el texto cuando aparece la palabra or. Entonces, si tienen el texto a mano, bien, dejo la pantalla ahí. Si no, pues subo y bajo, ustedes me indican buscando esas palabras. Ok, yo personalmente, yo tengo el libro, pero no sé los compañeros. ¿Okay? Creo que no están conectados. ¿Ready? Not ready. 1 minute, teacher. Ah, ok.
Eh, ¿Se escucha? Sí, le escucho. Sí, me parece que ya encontré como perform y stage, ¿no? Ajá. Y perform dice que veo que dice it is in the alpha stage that we perform or do. Pero bueno, sinceramente no sé qué significa perform, Ah, pero si está la parte do, ujú. ajá. Entiendo que do puede significar hacer o también una clase de partícula. Correcto. Es Ujú. hacer. Ajá. Stage or period. ¿Cómo es que se pronuncia? Es que se Stage. escribe stage, no, me refiero a la otra palabra. Se escribe period o algo así. Ah, period. Es Ajá. period, Ujú. ese. Si no me equivoco, bueno, stage he oído que a veces significa estado, y periods es periodo, si no, Correcto. estado, periodo, o algo, no Ajá. sé si, Exacto, así es. ajá. Sí, eso es lo que yo puedo entender más o menos de estas palabras. Correcto, excelente. Precisamente así es. Bueno, Any question o alguna pregunta? em, por, ¿No? mm, por, eh, por mi parte, creo que no. Por mi parte tampoco, profe. Okay. So let me stop sharing to go back to the presentation. Mhm. Okay. So the next topic is understanding meaning of words based on the word parts. Okay. So by word parts, we mean prefixes or suffixes. So for example, here we have the prefix un and we have the suffixes less, er, ist, and hood. So these are particles that we attach to the root word in order to know the meaning and in order to create a new word. El otro tema es la comprensión de palabras, el significado de palabras, utilizando lo que es la morfología interna, es decir, la estructura interna de las palabras. Cuando hablamos de esa estructura interna, se refiere a los prefijos y los sufijos, que son partículas que se le agregan a otra palabra raíz, ya sea para crear una palabra nueva o para comprender el significado de una palabra, eliminando los sufijos y los prefijos. Suena un poco complejo, pero en realidad es muy fácil cuando uno logra identificar
lo que son prefijos y sufijos. Por ejemplo, partículas como UN, les, er, ist y hood son UN prefijos y el resto sufijos, que lo que hacen es agregarle un nuevo significado a la palabra y cuando se eliminan, uno puede identificar el significado central de esa palabra. Entonces, si nos vamos al texto, en la página 108, lo vamos a ver ejemplificado. Okay. Okay, are you looking at my screen? ¿Ven mi pantalla? Yes, teacher. All right. Yes. So here in the text, in your textbook, we have these word parts. On, les, er, ist, and would. And they have different meanings, like not, without, a person who, a person's job, and the situation of a life or of a person. So what I was saying is that if we don't know the word, for example, childless, and if we know that less is a suffix, sorry, so we eliminate the suffix and we know that then the root word is child. So we can interpret that the word childless refers to something related to a child. Even though we don't have the meaning of the suffix, we can guess that the word childless refers to a child. Through the context, we can guess again that the meaning is without a child. So that's how the suffixes and the prefixes work in terms of discovering the meaning of a word. Entonces, acá en el texto de ustedes tenemos en la página 108 una lista de prefijos y sufijos que nos ayudan a identificar el significado de las palabras. Pues, cuando nosotros tenemos una palabra que no conocemos y esa palabra tiene sufijos o prefijos, cuando los quitamos, cuando los separamos de la palabra, nos queda la palabra raíz. Entonces, sí, lógicamente, si sabemos lo que significa esa palabra raíz, pues vamos a poder deducir el significado de toda la palabra con los sufijos y los prefijos. Aunque no sepamos el significado del prefijo o el sufijo, podemos deducir, podemos batear, como dice uno, lo que significa esa palabra. Por ejemplo, childless. Si yo no sé qué significa y sé que less es un sufijo, entonces lo quito y la palabra raíz que me queda es child. Si yo sé qué significa child, entonces puedo
deducir que esa palabra childless se refiere a algo de los niños. Pues por contexto, puedo seguir deduciendo que es algo relacionado con los niños, o que son muchos, o que son menos, o que son pocos. Entonces el contexto me va a indicar a mí qué significa esa palabra relacionada con niños. Ahora bien, si yo logro identificar con el tiempo los prefijos y los sufijos, pues cuando yo veo este sufijo les, ya voy a saber qué significa sin. Entonces dice, sin niño. Es decir, sin niños. Entonces, ahí el texto debe estar hablando de algo relacionado a la falta de niños. Y así sucesivamente. Entonces, los prefijos y los sufijos nos ayudan a eso, a identificar el significado de palabras nuevas. Lógicamente, tenemos que saber cuándo hay un prefijo o cuándo hay un sufijo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, una técnica no muy sana es aprendérselos de memoria. Pero eso es, bueno, al que le gusta memorizar, pues lo puede hacer. Pero no es muy sano porque se cansa uno mucho. En cambio, por uso, por lectura, por frecuencia con la que uno ve ciertas palabras, ya empieza a interiorizar que ciertas partículas son prefijos y son sufijos. Además, también algunos se asocian con el español, entonces se nos facilita un poco. Preguntas. No? Okay, so we're going to do this exercise in which you have to create words using these particles: on, less, ER-IST, and hood. For example, not interesting, uninteresting. So let's work with the first 5 words. Pues vamos a hacer este ejercicio que tienen acá, que es el de crear palabras utilizando el prefijo y los sufijos para practicar un poquito. Por ejemplo, tenemos que crear la palabra no interesante. Entonces, como acá nos dice que no es un, entonces creamos la palabra uninteresting. Vamos a ver todos juntos la número 2. Dice, a person who dreams. Entonces dice aquí que a person who utiliza el sufijo er. Entonces, ¿cuál sería la palabra? No. Dreamer. Correcto. Dreamer. Entonces, a dream le agregamos el sufijo er y creamos dreamer. Entonces vamos a hacer 3 más. La 3, la 4 y la 5. Okay, the number 3 can be dreamless. A person
A person not sleep without any dreams is dreamless. Without. Ok, les voy a dar un ratito y ahorita lo revisamos todos juntos para darle tiempo a los otros también. Profesora, ¿Sí? yo por mi parte Ok, ya tengo listos. all right. So, sleep without any dreams. Dreamless. Right, dreamless. Very good. And the stage of life when a person is a child. Childhood. Right, very good. And the last one, a person who is in the profession or job of psychology. Psychologist. Right. Questions? No. Okay. So the other topic that we deal with in this unit is the frequency adverbs. So I guess it was in the first or in the second synchronous session that we studied this topic too. And we saw that the frequency adverbs are these words: never, rarely, seldom, occasionally, sometimes, often, generally, usually, always,
to indicate the frequency in which an event is taking place. So we use never to indicate that something never is taking place, or that we do not do an activity at all. And always, for example, is the opposite. It indicates that we do something all the time, or that the activity is done every single day. In the middle, we have these words: rarely, seldom, occasionally, sometimes. So the percentage indicates the frequency in which we do the activity. What is important regarding the frequency adverbs, and I hope that you remember from the previous units, is that the structure that the frequency adverb must have in the sentence. So when we use any verb that is not the verb to be, so the structure is subject, frequency adverb, and verb, and then the complement. But when the sentence has the verb to be, the structure changes. It is subject, verb to be, and then the frequency adverb. Questions? No questions. Ok. Pues el siguiente tema son los adverbios de frecuencia, que ya lo habíamos visto en las unidades anteriores. Entonces, por si acaso también lo pueden repasar. Nada más como para refrescarles, los adverbios de frecuencia son estas palabras que tenemos acá: never, rarely, seldom, occasionally, sometimes, often, generally, usually, always, en las que vemos la frecuencia con la que se realiza una actividad. Para eso se usan esos adverbios, para indicar con qué frecuencia se realiza X actividad. Entonces, la palabra never indica algo que no se hace del todo. Por eso es un 0%. Mientras que se opone la palabra always, que es para una actividad que se hace todos los días, que se hace siempre. Y entre esas dos, entre el nunca y el siempre, viene esta gama de palabras con esta gama de porcentaje, que es la frecuencia